Mingier Elcar, el Señor del Vacío y el Señor de la Muerte, es el ente creador de Elriard, la Tierra de las Energías, y de los Elimard, la civilización que prosperó en este mundo. Ya desde los inicios de los tiempos, Mingier se mostraba alejado de los designios de Ashan y Emial, los entes primigenios. Era poderoso, pero su poder estaba oculto tras un manto de tristeza y desesperanza. Tan solo Nialithel, su compañera, lograba ser lo suficientemente comprensiva con él, pero en ocasiones ni siquiera esto era suficiente. Cuando Nisiriel fue la que tuvo el permiso de permitir la evolución a la vida inteligente en su mundo, Asiria, al principio a Mingier no le importó, pero con el paso del tiempo empezó a cuestionarse si era una decisión justa. Así, desobedeció a los entes primigenios y permitió la evolución en su mundo, dando lugar al surgimiento de los Elimar. Lejos de ser castigado y exiliado del universo por tal acción, Ashan y Emial se compadecieron y permitieron a los demás entes permitir la evolución en sus respectivos mundos, dando lugar al nacimiento de las civilizaciones del ente. Mingier dejó atrás su tristeza y su estado depresivo durante largo tiempo, pero pronto notó que algo extraño ocurría en las lejanas estrellas del cosmos. Por algún motivo, éstas se apagaban. Mingier estuvo pendiente de este suceso sin decir nada a sus compañeros, hasta que la sombra cayó sobre la nebulosa de Alente y, como observador que había sido, el sabio Anmatar lo envió a investigar. Sin embargo, fue una decisión terrible. Mingier viajó por el cosmos hasta los límites de Unir, y allí entró en contacto con estos misteriosos seres sombríos, tan misteriosos que fueron conocidos como los Sin Nombre, y eran liderados por los Señores del Fin. Estos corrompieron a Mingier, explicándole que seguían los mandatos de algo que llamaban la Balanza, que se encargaba de establecer el orden en el universo. Le hicieron entender a Mingier que las civilizaciones de sus mundos estaban condenadas a una muerte agónica en un mundo minúsculo, como si fueran bestias enjauladas condenadas a morir. Todas estas ideas manipularon a Mingier de tal forma que intentó convencer a Nialithel de que estas ideas eran las correctas, sin mencionar a los Sin Nombre, pero al ver su rechazo, comprendió que estaba completamente solo. Decidido a reclamar lo que era suyo, fue hasta su mundo, Elriard, y advirtió a los Elimar de que a partir de ahora debían ser sumisos a sus designios o ser exterminados. Los Elimar, orgullosos como eran, no lo escucharon. Y así, Mingier descargó toda su crueldad contra los seres que él había creado, y la ruina de Elriard dejó al mundo sumido en una gran oscuridad. No contento con esto, decidió conquistar el resto de mundos. Bajo una hermosa forma, se presentó ante las civilizaciones, convenciéndolas hasta la corrupción de que los Sin Nombre eran muy poderosos, y que si no se unían al ente de Elriard, perecerían. Los corruptos surgieron, y entre ellos se levantaron los Aanzé, los hijos de la no-luz, como burla a los Aelme de Asiria, aquellos que Nisiriel permitió que existieran los primeros por haber creado el mundo más bello a ojos de los entes primigenios. Mingier quedó exiliado de los concilios de los entes y gobernó en Elriard durante muchos años, dejando que sus siervos Aanzé se encargaran de la conquista del resto de mundos. Como la naturaleza de los Sin Nombre es desconocida hasta para los entes creadores, no podían hacer mucho para ayudar a sus civilizaciones. Ellas debían luchar y defenderse, si alguna vez aspiraban a derrotar a sus enemigos. Muchos fueron los nombres que tuvo tras la ruina: el daño vacío, la bestia, el agujero quebrado, la sombra, el arruinado, el oscuro y el devastado. Así fue conocido por cada una de las diferentes civilizaciones. La caída de Mingier en la locura fue producto de la incomprensión y la desesperanza. Se sentía apartado y extraño entre sus compañeros. A pesar de todo, hay quienes dicen que Mingier en realidad no es un ser del mal, y que en lo más profundo de su existencia aún recuerda los momentos con Nialithel. Como ente atormentado y a la vez con sed de venganza por el daño sufrido, alcanzará un poder inimaginable y no habría quien osara enfrentarse a él. Como él dijo antes de separarse de sus compañeros, cuando el sentido de la vida es la muerte, la esperanza desaparece. Y el poema en su honor que cantaban los Elimar, tanto antes como después de la ruina, refleja cómo lo veían.
Amingier obserit trisat it nos lord, que rilarn farrenen sover der river omern. Id der robsers comirt darrener der rimor, Mingier der vida darren itzianerren. Amingier, oscuro y triste, y nuestro Señor, que lágrimas caigan sobre los ríos, inundar, y las oscuras nubes tapen el cielo. Mingier en la vida dar y quitar.